Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por responder a la convocatoria. Hoy el tema es agua, fuente de vida. Y bueno, las que vamos a presentar la charlita esta es Verónica Iraeta, mi compañera, y yo, Graciela Orbea. Bueno, las dos trabajamos en el laboratorio de análisis DICETA. Somos licenciadas en alimentos, nos hemos recibido en esa institución hace ya unos cuantos años, y bueno, trabajamos, como les dije, en el laboratorio de análisis físico-químicos de la institución de ICETA. Y bueno, allí lo que realizamos es, o realizábamos, porque ahora estamos sin poder hacerlo, hacemos análisis en agua, suelo y alimentos. En alimentos hacemos análisis de proteína, materia grasa, humedad y otras cositas. Y después en suelo hacemos análisis para determinar el diagnóstico de fertilidad, que es pH, materia orgánica, fósforo, nitrato, nitrógeno. Y en agua hacemos toda la parte de físico-química. Son como 16, 17 determinaciones, donde allí se realizan saber el contenido total de sólidos, el pH, sales como nitratos, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, y algunos minerales como calcio, magnesio, también dureza. Bueno, son todos un montón de análisis que determinan la potabilidad o el uso del agua. Bueno, eso es en cuanto al laboratorio. Y lo de hoy es la charla esta de agua como fuente de vida. Vamos a hacer una presentación primero del tema y luego los cuidados del agua. Con esto lo que queremos es aportar y transmitir el buen uso del consumo del agua, ¿no? Tomar conciencia sobre el buen uso del agua. El agua, fuente de vida. El agua como recurso natural. Toda la vida que hay sobre la Tierra depende del agua, desde el animal más chiquito hasta el animal más grande. Todos necesitamos el agua en cada momento de la vida. Suelo, aire y agua interactúan y dan vida al planeta. Los estados del agua. La conocemos en su estado sólida, líquida y gaseosa, y se encuentra en continuo movimiento. Se presenta de diversas maneras, como lluvia, glaciares, lagos, lagunas, ríos y océanos. El ciclo del agua en la naturaleza. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se infiltra en el suelo y así sucesivamente. En este gráfico simple vemos el ciclo del agua. Tenemos la fuente de agua por acción del sol, se evapora, se forman las nubes, se condensa, precipita en forma de lluvia y por infiltración va recorriendo las distintas capas del suelo y vuelve a hacer su ciclo, ¿no? Bueno, este ciclo del agua es dinámico, continuo y natural. Uno de los problemas más críticos que enfrenta la humanidad es el requerimiento de agua dulce. La Tierra tiene ahora la misma cantidad de agua que 2000 años atrás, cuando estaba habitada por el 3% de la población actual y tenían otras actividades. Además, la distribución del agua no es uniforme en el planeta. La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene grandes extensiones de agua líquida. Pertenece a lagos, ríos, lagunas, humedad del suelo, hielo,
glaciares, reservorios subterráneos y atmósfera. El 97% del agua pertenece a océanos, agua salada. El agua dulce disponible es menor del 3%, y se distribuye de la siguiente forma. De ese 3%, el 79% es de hielos y glaciares. El 20% pertenece al agua subterránea y el 1% al agua superficie de fácil acceso. Bueno, yo había dicho antes que la distribución del agua en el planeta no es uniforme, porque tenemos regiones de escasez y regiones de abundancia. Algo tan simple y cotidiano como es abrir una canilla y que salga agua para beberla o para lavarnos y otros usos, es muy complicado para millones de habitantes de personas que sufren las consecuencias de la escasez del agua en el mundo. ¿Cuáles son las causas de escasez de agua? La contaminación, la sequía y el uso descontrolado del agua. La contaminación, nos referimos a la contaminación de agua dulce, y esto se contamina por la contaminación de la tierra y del aire. Porque por el suelo, por la tierra, va filtrando toda la contaminación que pueda venir y llega al agua. En cuanto a la sequía, el cambio climático, o sea, cuando no hay lluvias por un tiempo prolongado, produce escasez de agua para el consumo humano, para los cultivos y para la industria. Y el uso descontrolado de agua, gran parte tanto sea una fábrica, por ejemplo, que consume agua a gran escala, o nosotros en nuestras casas, en el uso doméstico, a pequeña escala, muchas veces malgastamos el agua y no recordamos que es un recurso escaso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la escasez de agua? Las consecuencias estas pueden llegar a ser graves y pueden ir en aumento. Se producen enfermedades, hambre, desaparición de especies vegetales y animales y conflictos. En cuanto a las enfermedades, la escasez de agua hace que, y la falta de agua potable también, hace que se recurra a tomar agua de fuentes que están contaminadas, lo que produce enfermedades, tales como el cólera, la diarrea, la polio, tifus, entre otras. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, afirma que por medio del agua se pueden transmitir este tipo de enfermedades, y además dice que se mueren 500.000 personas en niños por diarrea infantil por año. Otra consecuencia que trae la falta de agua es la deshidratación, que puede traer luego complicaciones posteriores. En cuanto al hambre, la escasez de agua puede afectar a la agricultura, la ganadería y la industria. Por lo tanto, produce escasez de alimentos y, en consecuencia, hambre. La desaparición de especies vegetales y animales necesitan gran cantidad de agua para poder desarrollarse. Ante la falta de agua, se secan, desaparecen y mueren. Y en cuanto a los conflictos, la escasez de estos recursos genera conflictos entre países por el agua dulce. La escasez de agua es un problema mundial que tiene consecuencias muy graves tanto para el medio ambiente como para las personas. Está en nuestras manos cuidar y no malgastar este recurso tan necesario para la vida.
El agua se presenta como superficial y subterránea. El agua superficial son todas las aguas que se encuentran en la superficie del suelo y son producidas por el escurrimiento generado por las precipitaciones y por la captación de agua subterránea. Pueden presentarse como corrientes de agua que se mueven en una sola dirección, como por ejemplo son los ríos y los manantiales, o se pueden presentar como aguas quietas o calmas, como son los lagos. El agua subterránea son las aguas que se encuentran debajo de la superficie terrestre y suelen ser fuentes de agua dulce. Se puede acceder a través de pozos, perforaciones que llegan hasta el acuífero y se llenan parcialmente con el agua subterránea, siempre por debajo del nivel freático, en el que provoca además una depresión local. En este dibujito vamos a ver, bueno, yo dije nivel freático, ¿no? El nivel freático es la distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno. Acá está la superficie del terreno, el nivel freático llega hasta aquí, y aquí aparece el agua. Bueno, el agua se puede extraer por medio de bombas, el agua está subterránea, ¿no es cierto? Y los pozos se realizan mediante una excavación del suelo, en general son poco profundos, entre 8 y 20 metros, y por eso, debido a esta escasa profundidad, son los que presentan mayor riesgo de contaminación. El método más común para extraer el agua subterránea es hacer ese pozo, esta perforación taladrada hasta el nivel freático, y después se coloca una bomba. Acá en este dibujo, ay, perdón, en este dibujo vemos en el medio una perforación. La perforación llega hasta el nivel freático, hasta el nivel freático inicial, que es este de puntitos azules, y llega hasta el acuífero, ¿no? Por medio de una bomba se hace una extracción del agua. Así la podemos utilizar nosotros. Pero también se produce un cono de depresión. ¿Qué es esto? Cuando se saca el agua, este nivel freático inicial baja un poquito. Ahora, si nosotros sobreexplotamos el pozo, sacamos más agua de la que recibe, este nivel freático después del bombeo se va a ir haciendo ese cono de depresión, donde si no se repone fácilmente por medio de la lluvia, va a empezar a traer agua de esta zona que por ahí puede estar contaminada con un contenido mayor de sales o de otros elementos. Bueno, contaminación. La contaminación del agua, se dice que el agua está contaminada cuando se altera la composición o la condición natural por una degradación instantánea o paulatina de la calidad. Se origina esta contaminación por la descarga de desechos líquidos o sólidos, y también el grado de contaminación va a depender de la cantidad y de la concentración de esos compuestos perjudiciales que estoy agregando al agua, a la fuente de agua, ¿no? La contaminación del agua puede ser física, química o biológica. Las alteraciones físicas se presentan, o la podemos ver, en el color, en el olor, sabor y temperatura. Las alteraciones químicas pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Siempre las inorgánicas son más dañinas porque retardan más para poder recuperarlas y retardan la acción de otras reacciones de origen orgánico. Y las alteraciones biológicas son las que generan
presencia de microorganismos patógenos. Bueno, la contaminación puede ser natural o artificial. Dentro de los contaminantes naturales tenemos el arsénico y el flúor, que son de origen geológico. Es atribuido a la actividad volcánica ocurrido en los Andes en la época del Cuaternario. Pero también el arsénico es producido o es contaminante natural por la producción industrial de cobre, del plomo, del zinc, también por la aplicación de insecticidas y herbicidas en la actividad agrícola. No se detecta a simple vista ni por el olfato o por el gusto. En algunas regiones, el contenido de arsénico en el agua las hace tóxicas para el consumo humano, por lo que este elemento químico, a lo largo de la vida, se va acumulando en el organismo y produce hidroarsenicismo crónico regional endémico. Todo ese nombre largo se lo resume con la palabra acre, que es la enfermedad producida por el arsénico. Ahora bien, los límites establecidos del arsénico en el agua. El Código Alimentario Argentino, que es el que nos regula la calidad del agua, en la Argentina, valga la redundancia, establece con valores máximos para el consumo de arsénico de 0,01 miligramos por litro de arsénico. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, también establece un máximo de 0,01 miligramos por litro. Y la US-EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, también establece un máximo de 0,01 miligramos por litro. Acá entre paréntesis les puse, porque miligramos por litro es una medida de concentración. Pero también se establece, se puede decir partes por millón, ppm, que es lo mismo de 0,01 miligramos por litro y 0,01 partes por millón es igual, pero también se puede expresar como 10 partes por billón. Entonces hay veces cuando nosotros escuchamos algún mensaje o leemos alguna noticia y vemos el número 10, nos asustamos, pero 10 partes por billón es lo mismo que 0,01 miligramos por litro. Acá les muestro este mapa del arsénico, como se lo llama, donde tenemos las provincias que están en blanco es porque no hay datos. Después tenemos menor a 0,05 sería esta zona donde estamos nosotros, hay de esos valores. Pero también está de 0,05 a 0,10. Siempre hablo de miligramos por litro, ¿eh? Bueno, en esta zona estamos nosotros, ubicados. No sé si se alcanza a ver el color rosita claro. Después, mayor de 0,10, son todas estas regiones, estas zonas de las provincias del norte, lo que provoca mayor incidencia de acre, de la enfermedad esta que les nombré recién. Y el mapa de la provincia de Buenos Aires muestra en color oscuro, mayor de 0,1, todos estos lugares. El color amarillo, que estaríamos nosotros también en esta región, está en un rango de mayor de 0,5, pero menor de 0,1. El color celeste indica menor de 0,05, que no quiere decir que esté en 0,1 como establece el código. Bueno, el arsénico se consume a través del agua. No solo el agua que se toma, sino también la que se usa para cocinar los alimentos. Por eso es importante usar agua sin arsénico también para cocinar. No es recomendable hervir el agua
porque se concentra, el contenido de arsénico se concentra. Y para bañarse y para ducharse no es peligroso, con agua caliente, no es peligroso usar agua con arsénico. Si uno tiene dudas con la calidad del agua, se debe hacer un análisis. Porque, como dije antes, al no tener olor, sabor y color, no sabemos lo que estamos tomando. Y por eso se lo llama el enemigo silencioso. Bueno, en cuanto al flúor, el flúor es esencial para mantener la solidez de los huesos y proteger el decaimiento dental, tanto en los seres humanos como en los animales. La deficiencia de flúor puede causar caries dentales y probablemente osteoporosis. El Código Alimentario Argentino establece, para este elemento, establece un rango. No es un valor fijo. Entonces, el rango es entre 0,8 a 1,3 miligramos por litro. Menor de 0,8 estaríamos en carencia de flúor y mayor de 1,3 en excedidos en el valor. ¿Cuáles son las fuentes alimenticias del flúor? Tenemos aguas que son fluoradas, verduras y hortalizas que según el contenido de flúor que absorban del suelo, espinacas, coles, lechugas, brotes de soja, también en el té, en el café, en pescados y mariscos. Nitratos, otro contaminante. Este es de origen artificial. Es uno de los contaminantes más frecuentes de aguas subterráneas. Debe ser controlado porque niveles excesivos pueden provocar metahemoglobinemia, que es una enfermedad que también se la conoce como la enfermedad de los bebés azules. ¿Qué es esta enfermedad? Es un trastorno sanguíneo en el cual el cuerpo no puede utilizar la hemoglobina porque está dañada. Recordemos que la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno y que se encuentra en los glóbulos rojos. El Código Alimentario Argentino establece como valor máximo 45 miligramos por litro. ¿Cómo llegan los nitratos al agua? Por los residuos de animales, por los derrames de agua provenientes de lecherías o cría intensivo de ganado, el uso excesivo de fertilizantes, la infiltración de drenaje humano proveniente de las fosas sépticas, de los pozos ciegos. La única forma de saber si el agua está contaminada con nitratos es analizarla. Si se posee, porque también pasa lo mismo que con los anteriores, no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Si se posee un pozo familiar único, doméstico, el que tenemos en nuestras casas, se recomienda analizar su agua cada 3 años para detectar nitratos. Más aún si se vive en un área con un historial de altos niveles de nitratos. Cuando se busca realizar un pozo nuevo, hay que considerar todas las posibles fuentes de contaminación. Debe estar a más de 30 metros de un sistema séptico, hay que controlar o tener en cuenta la basura, los corrales de animales, los fertilizantes, la lixiviación, el drenaje superficial, el escurrimiento del corral. A diferencia de otros contaminantes, los nitratos no se diluyen y se filtran a medida que va viajando a través del suelo. Acá en este dibujito, en este esquema, vemos, por ejemplo, cómo a la izquierda acá, donde estoy mostrando con el cursor, las extensiones de campo cultivadas, ¿no? Donde se puede ir agregando los agroquímicos y va filtrando, después de la lluvia, filtra por el suelo, va
hasta que llega al agua. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, bueno, acá hay un arado trabajando la tierra, la cría de hacienda, de ganado, gallineros, etcétera, ¿no? No necesariamente tienen que ser animales grandes. Después también hay que tener en cuenta el lugar donde se guardan los fertilizantes, si llegara a haber algún pozo séptico en esta casita, por ejemplo, bueno, tener en cuenta todas esas cosas antes de hacer un pozo para asegurarnos de que esté libre de nitratos. Bueno, y la contaminación puede ser artificial, la que hablábamos recién, puede ser urbana, rural o industrial. La urbana, mediante las descargas residuales sin tratar, las aguas municipales, la de las cloacas. El vertido directo de líquidos cloacales, por ejemplo, los camiones atmosféricos, cuando hacen la limpieza de los pozos ciegos en los domicilios, evitar que no se haga el vertido directo en la fuente de agua. Por eso es importante la existencia de plantas de tratamientos de efluentes en las municipalidades, ¿no? En todos los organismos, las ciudades. La contaminación rural se debe a los agroquímicos en la parte agrícola, que son los principales contaminantes. Son llevados de manera indirecta hasta los ríos y al agua subterránea por efecto de la lluvia y la erosión del suelo, lo que les decía recién, cómo va viajando por el suelo, ¿no? Hasta que llega al agua subterránea. Y de manera directa por las aguas de retorno agrícola. En la parte pecuaria de la contaminación rural es por los efluentes y residuos sólidos provenientes de las instalaciones dedicadas a la crianza y engorde de ganado bovino, vacuno, granjas avícolas, entre otras. Y en cuanto a la contaminación industrial, las descargas generadas por sus actividades, que generalmente bueno, contienen metales pesados y otras sustancias químicas tóxicas que no se degradan fácilmente en condiciones naturales. Entre las actividades más contaminantes de la industria se destacan la industria de alimentos, la azucarera, la química, la metalúrgica, la de papel y celulosa, etc. Tenemos bastante contaminación industrial. En esta zona nos salvamos también un poco más. Bueno, y dos contaminaciones importantes son la sobreexplotación y el derroche. La sobreexplotación es sacar más agua de la que se recupera, ¿no? Lo que expliqué hoy con el cono de depresión. Después, si quieren, explicamos un poquito más si no se entendió, si no se entendió eso. Y el derroche, bueno, malgastarla. La contaminación se disminuye, pero no se elimina. Cuidemos el agua. Todos los días debemos cuidar el agua, porque cuidando el agua, cuidamos nuestra vida. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Bueno, muchas gracias y ahora voy a salir de la presentación y si hay preguntas, me las hacen, trato de contestarlas. Antes de irme, esta es una parte de nuestro laboratorio y bueno, que ahora no lo estamos usando, pero bueno, les quería mostrar esta foto. Y el Departamento de Análisis Físico-Químico, lo que les dije hoy temprano, brinda servicios en análisis físico-químico, en aguas, suelos y alimentos, y asesoramos al sector agroalimenticio. El contacto es nuestro email, análisis@iz.edu.ar, también se puede visitar nuestra página web,
de Iseta, el teléfono es el que figura ahí en pantalla, y nosotras somos María Verónica Iraeta y María Graciela Orbea, que soy yo la que les hablo. Bueno, sin más, espero no haberlos aburrido y me voy. Mientras puedo hacer una consulta, Dale, Graciela. sí, sí. Sí. Si vos tenés un pozo, una perforación, y haces otra al lado, no significa, vos corregime si estoy mal, no significa que los valores físico-químicos te den igual. Puede ser que uno esté bueno y haces uno a medio metro y te dé mal, ¿no? Tanto como a medio metro, no creo. Bueno, cerca, porque tenés el motor cerca, ponele. Y porque depende de cómo corra también el agua, también depende mucho de la profundidad, porque nosotros hablamos de cuando es muy profundo, no ven nada, ¿no? ¿No ven lo mío? No, Cuando nosotros hablamos de contaminación, el nitrato, como dijo Gra, se contamina por la acción del hombre de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? sí. Entonces, si es poco profundo, es más probable que haya nitratos. Pero a veces, si nos vamos muy profundo, es más probable que encontremos arsénico. Entonces, por eso también, por ahí tenés un pozo cerca del otro, depende de la profundidad, va a tener contaminación o no, o con nitratos o con lo que fuere. A ver, para la pregunta esta, nitrato sería cuando decimos que el agua es salada. El nitrato no le da un sabor salado. El salado se lo dan los cloruros, sobre todo el cloruro de sodio, que sería lo que nosotros tenemos en nuestra casa como la sal de cocina. Ahora, la suma de un nitrato más otras sales le dan ese sabor salado que tiene el agua, sin ser el sabor salado típico del cloruro de sodio. No sé si se entiende. Bueno, cuidado del agua. Todos los días debemos cuidar el agua porque cuidando el agua, cuidamos nuestras vidas. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos cuidado del agua? Nos referimos al uso racional de esta fuente, de la fuente de agua limpia consumible para el hombre, no contaminándola ni derrochándola, porque como ya dijo Gra, es indispensable para la vida de todas las especies en la Tierra y además para mantener el clima estable en el planeta. Bueno, el agua es un ingrediente abundante y común en la mayoría de las actividades humanas. Por ejemplo, en las más cotidianas, como ducharnos, lavar, ya sea lavar la ropa, la comida, los alimentos, la casa, todo, evacuar nuestros desperdicios, cocinar, etc. También en actividades más importantes como las labores agrícolas e industriales, y también consumiéndola directamente, ya que nuestro organismo está compuesto por un 70% de agua. Ahora, el manejo de nuestra especie con el agua dista mucho de ser la ideal, porque es frecuente el desperdicio, la contaminación y el derroche, mientras una parte importante de la población carece de ella muriendo de sed o de hambre por falta de alimentos o por enfermedades, por consumir aguas contaminadas, como también ya lo explicó Gra. Bueno, estos son algunos datos de las Naciones Unidas desde el 2017. No sé si son exactas ahora, pero pueden ser similares. La escasez del agua afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo, o sea, estamos hablando de un 40% de la población. 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable. 4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento confiables. Esto se refiere a los desperdicios cloacales, ¿no? A los residuos cloacales. 1,5 millones de niños mueren al año debido a enfermedades vinculadas con agua contaminada. También, como decía Vera, por malaria, diarrea, cólera, etc.
El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento. Y el 70% del agua extraída del ecosistema en el mundo es consumida por la agricultura, que esto lo que es indispensable porque la agricultura es fundamental para la generación de alimentos, pero requiere de gran cantidad de agua. Agua dulce, por supuesto. Perdón. El 75% del agua extraída con fines industriales en el planeta se destina a la producción de energía. Estas son las centrales hidroeléctricas. 90% de los desastres naturales del mundo están vinculados de un modo u otro al agua, ya sean por inundaciones o por sequías. Y como también ya lo explicó ahora, apenas el 3% del agua total del planeta es agua dulce, consumible por el ser humano. Y como también lo explicó, no toda es de fácil acceso, porque los que están en los glaciares no es de fácil acceso, por ejemplo. Bueno, entonces hablamos del uso solidario y racional del agua. El consumo de agua necesario por persona por día para vivir se estima que es de 80 litros diarios. O sea, para alimentarse, para tomar, para bañarse, etc. Pero según datos de APSA, se consumen en promedio 300 litros diarios. Esto quiere decir que se derrocha ya sea por medio de las personas o también puede ser por pérdidas en cañerías, si no están controladas adecuadamente. Por eso, cuando decimos solidario, nos referimos, porque como en los lugares donde hay red de agua, como las cañerías están conectadas, interconectadas entre sí, todos reciben la misma caudal de agua, si el abuso de un sector de la población perjudica necesariamente a toda la red. Por ejemplo, cuando ponemos bombas directamente desde la red, cuando hay poca presión, perdón, se me había ido, cuando hay poca presión, si uno pone una bomba directamente en la red, estoy perjudicando a todo el resto. Entonces lo que hay que hacer sería poner un tanque a nivel del piso, esperar que se llene por la propia presión de la red, y de ahí sí una bomba a la cisterna que tengamos en el techo. Por eso diríamos que es solidario. Además tenemos que recordar que la potabilización del agua es un tratamiento muy costoso, por eso no en todos lados se trata el agua, ¿no? Sobre todo cuando son problemas químicos. Los problemas bacteriológicos sí, por supuesto que se tratan con la cloración, pero no los problemas químicos. Esto lo sabemos nosotros que tenemos por el arsénico que tenemos en la zona, ¿no? Acá sí está tratada, pero hay muchos lugares que no. Yo conozco lugares que el agua se distribuye diferenciada, la que se usa para el consumo directo, por ejemplo, para tomar, digamos, al resto del agua. Por ejemplo, conozco en América, porque tengo familiares, donde el agua de red es intomable de lo salada que es. Pero bueno, la misma cooperativa, que es la que distribuye el agua, después entrega bidones, sí, tratado. Entonces, no se estaría, el agua que se desperdicia, por lo menos no es un agua tratada, ¿no? O potable. Bueno, cuando decimos racional, nos referimos al correcto manejo del agua. Y bueno, acá vamos a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, atender las pérdidas de agua en canillas, inodoros, etc. Esta pérdida puede significar hasta una pérdida de entre 100 y 1000 litros de agua diario. Cerrar las canillas que no se utilizan. Por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, cuando nos lavamos las manos, sobre todo en esta época donde hay que lavarse en forma seguida y durante mucho tiempo, por lo menos mientras nos enjabonamos, si no estar cerrada, o que esté cerrada o abierta mínimamente. También cuando lavamos los platos, tratar de no dejar correr mucha agua. Yo sé que esas son cosas que las decimos y las hacemos poco, pero bueno, hay que tratar de cuidarlo. Emplear agua reciclada para regar las plantas, por ejemplo, cuando están grandes extensiones de césped, sobre todo, utilizar agua de enjuague de lavarropa o agua de piletas.
Utilizar los lavarropas con cargas completas, porque ya que los lavarropas utilizan gran cantidad de agua para su ciclo, por lo menos aprovecharlos al máximo. Evitar o restringir ciertas actividades, como por ejemplo riego de calles de tierra o pavimento, lavado de veredas y autos, sobre todo con manguera. Estos hay que hacerlos con balde. Cuando lavamos la vereda, primero tratar de barrer las hojas y la suciedad y después recién echar el agua. En los lugares donde hay días establecidos para eso, como por ejemplo acá, respetar esos días, no hacerlo cualquier día de la semana. Evitar o restringir ciertas actividades, como ya lo dije, perdón. Conservar el agua de los natatorios. Cuando digo natatorios, quiere decir tanto las piletas de lona como las piletas, cualquier pileta, porque a veces las piletas de lona es más fácil cambiar el agua que tratar de mantenerla, pero bueno, eso implica gran cantidad de desperdicio de agua, por eso siempre tratar de mantenerla por medio de cubrirlas con lonas o utilizar sacabichos, barrafondo y por supuesto clorar correctamente. Emplear energía eléctrica de manera responsable. Esto es una manera indirecta de ahorrar agua, porque el desperdicio de energía indica que esto debe a que uno ahorra agua cuando no malgasta la energía, porque gran parte de la energía eléctrica es producida por hidroenergía o por corrientes de agua. Y educar en el consumo responsable. Cuando hablamos de educar, hablamos de enseñarles a nuestros hijos, amigos, vecinos, en esto de cuidar el agua. También exigir a nuestros gobiernos, ya sean locales o nacionales, que hagan campañas para el cuidado del agua. También que las mismas municipalidades tengan instaladas plantas de tratamiento de aguas servidas y que vigilen, en los lugares donde hay industrias, que vigilen el uso que hacen del agua en las industrias, por lo que decíamos hoy, ¿no? Bueno, estas son algunas recomendaciones, hay varias, hay más, y a lo mejor algunas serán muy obvias para algunos, pero bueno, y son válidas tanto para los que viven en ciudades donde hay red de agua, donde hay distribución de red de agua, como en el campo, que a lo mejor tienen un pozo para extracción de agua, porque la fuente de agua dulce es toda la misma, sea por un pozo particular o por los pozos que se hacen acá en las ciudades, los grandes pozos que hay acá. Bueno, por eso, como decíamos, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Y por cuidar el agua, le decimos muchas gracias. Hay una pregunta. Dale. Ya te la leo. Si yo las contesto a las preguntas esas, Lore. Bueno, ok. ¿Querés que la lea? Me había quedado pendiente ¿me escuchan, no? Sí. Bueno, había quedado pendiente la pregunta de dureza del agua, primero, una por el pelo, ¿cómo era que decían? Que no lava y deja el pelo duro. Bueno, esas son las aguas que son llamadas aguas duras. ¿Qué es lo que tienen esas aguas? Mucho sulfato o iones de calcio y magnesio. Entonces, cuando quiere actuar el jabón común o un detergente, lo que hace es que se corte y no pueden hacer espuma y bueno, entonces el pelo queda duro y la ropa también y bueno, eso es. Eso es en cuanto al agua dura y que corta el jabón. Y después había otra pregunta sobre la recomendación para la producción de huertas, que creo que la hizo una chica, Silvina, sí, Silvina Garri. Bueno, el agua potable, no tiene que ser que tenga residuos de fecales, porque eso pasa todo, es contaminación. Y después, bueno, en cuanto a las demás valores, sí, un agua potable es lo ideal.
Ahora, puede no llegar a ser potable por algún valor que se excede, por ejemplo, bueno, porque todo esto me quedó pendiente también, porque quería charlarlo, que cuando nosotros decimos agua potable, todos los valores tienen que estar dentro de los parámetros que establece el código. Ahora, cuando un agua se excede a lo mejor en un solo valor, ya no es potable, pero no quiere decir que no se pueda seguir usando. Por ejemplo, un agua que no sean los tóxicos, ¿no? Un agua que tenga un elevado contenido de sulfatos, o excedido, no elevado, excedido de lo que establece el código, sulfatos, carbonatos, algunas de esas sales, no es potable, pero se puede usar para riego. Incluso la podemos usar nosotros también para tomar. El problema de ¿por qué elegí también los tres contaminantes? Elegimos, como trabajamos nosotros en el laboratorio, nitrato, arsénico y flúor, porque son los tres contaminantes más perjudiciales para la salud y no sabemos qué están, porque no tienen color ni sabor. Entonces, bueno, son perjudiciales y a largo plazo nos pueden hacer daño. Por ejemplo, el nitrato excedido, por ahí la persona adulta lo puede tolerar más que un bebé, por eso está la enfermedad esa de los bebés azules. Pero tampoco vamos a estar tomando un agua con mucho nitrato, pero lo toleramos más. A ese 45 que figura en el código, una persona adulta lo tolera. Ahora, después, el arsénico y el flúor, con eso sí hay que tener cuidado porque esos son tóxicos, los dos. Lo que vimos es más que nada recomendaciones y enseñanzas para que nosotros cuidemos el agua y sepamos usarla y todo. De lo que no hablamos es del mal uso y de la poca política que hay en Argentina, o más que política, del cumplimiento de las leyes, de las grandes empresas que usan muchísima cantidad de agua para hacer sus negocios, por ejemplo la minería, que usan millones y millones de litros de agua por día, y hay leyes, hay reglamentación, pero que no se cumplen por vaya a saber qué cosas que mejor no investiguemos. Sí, eso todo tiene que ver con la economía, todo tiene que ver con la misma finalidad. La economía, la política, la corrupción y otro montón de cosas Sí, sí. que las vamos a solucionar nosotros. Todos hacemos un poquito todos los días, podemos cuidar más o menos el agua, o acá en 30 de agosto exclusivamente se cuida muchísimo. Nosotros acá pagamos el agua potable, la Cámara de Comercio nos da el servicio de agua potable, y ya desde hace, Unilsa nos puede decir porque ella tiene su casa, las casas de barrio que se hacen con tanque y con la obligación de tener una perforación, para no usar el agua potable para... Ay, se te pierde. La mayoría Sí, pero entendí. tenemos una perforación para lo que es regado, lavado del auto, llenar la pileta, lo que fuera. El agua potable se usa, te diría, no sé, en un mínimo porcentaje, un 80% de la gente del pueblo se usa para el consumo de la casa. Está perfecto. Eso es lo que yo decía de la que esté diferenciado, porque la gente acá, en 9 de julio, abre la canilla, le sale agua, es más, en verano cuando hay poca presión hacen un escándalo, y usan el agua para lavar el auto, la vereda, lo que fuere, regan las calles, no le importa nada. Y ese agua tiene un costo importante de tratamiento, porque acá hay una planta que saca arsénico, entonces, y nadie lo tiene en cuenta eso. Y acá también, no sé decirte qué tipo de tratamiento, hasta qué punto, pero ahí está el agua potable está tratada, y a su vez, acá se llama Prolin, que es lo que recolecta toda la basura, incluso el servicio de agua potable de las cloacas, también tiene un tratamiento, no sé a qué nivel de tratamiento, no sé, no te lo sé decir, pero también se trata el agua que va por las cloacas, o sea, tenemos cloacas en 30 de agosto, o sea, en realidad en todo el partido de Trenquelauquen, porque acá desde hace, no sé, te diría 25 años, que el tema ecológico, el cuidado del medio ambiente,
fue uno de los pioneros en el país, el intendente que había en ese momento, que se llamaba Barratia, que hizo toda una cuestión, una organización dedicada al medio ambiente y al cuidado de la basura, del agua. Entonces hay mucha conciencia acá con el cuidado del agua. Entonces a lo que me refiero es, en nuestro lugar hacemos todo lo posible. Quizás en algunos lugares, en algunos pueblos más o menos, pero a nivel nacional, que se llamaba Barratia, que hizo toda una cuestión, una organización de ese 3% de agua potable que hay en el planeta, lo tenemos nosotros. Agua dulce, a veces no es potable, es dulce. Hay dulce, claro, bueno. Claro, pasa que el agua dulce es lo que se agota. Claro. A mí me interesa mucho el tema y leo mucho, no te digo que soy experta, pero leo así por curiosidad nada más. Hay muy poca concientización general de la gente a nivel país de lo que es el cuidado del agua. Pero por eso decíamos que hay que exigir que los gobiernos, lo que sea, Claro. las instituciones que hagan charlas, cursos, que incentiven a la población al uso racional. Exactamente, sí. Y exigirle a las empresas, porque nosotros podemos capacitarnos mucho, pero si ahí viene una empresa como la Obvio. Barre, que está en San Juan, Sí. caña y para sacar oro y gasta no sé cuántos litros de agua al día, o en Salta, Sí. o en Catamarca. Y que utilizan el arsénico para utilizar el agua, para Claro, extraer el oro. Ese es el claro, tema. a eso. Y bueno, pero ya ahí no llegamos nosotros, llegamos acá nomás, más raso. No, pero viste como de a poquito deberíamos exigirlo. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. No, gracias a Ya ustedes. daríamos por finalizado el encuentro entonces, si están de acuerdo. Y rescatamos las preguntas para el martes próximo, ¿les parece? Listo, no hay problema. Va, por ¿Sí? mí por lo menos. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Adiós.